Hola a todos, soy Fabián y me emociona mucho estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a Inforanchis Code. En este video te voy a hablar de cómo elegir entre el backend y el frontend, tu camino en el desarrollo de software. Mi objetivo con este video hoy es poderte compartir mi experiencia de cómo pude decidirme entre estos dos caminos, darte información, darte consejos para que logres decidir y determines cuál puede ser tu camino ideal. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Y listo, vamos a comenzar. Pero antes de eso, si tú solamente quieres saber yo cómo pude decidir, pues basado en cómo soy, pásate a la sección número 4 que allí hablo realmente de esta parte. Entonces, si no es así, entonces continuemos. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver 5 secciones. La primera es entendiendo el contexto, la segunda es qué es el backend, la tercera es qué es el frontend, en la cuarta vamos a hablar de una decisión informada. Aquí hablo de mi experiencia y en el número 5 vamos a ver una ruta básica para que entiendas cómo puedes empezar. Digamos, si hablamos en un contexto de Java, pero tú lo puedes aplicar a cualquier lenguaje. Bienvenido a la sección número 1. Aquí vamos a ver una breve explicación sobre la programación y sus dos principales áreas. Hablamos del backend y el frontend. Entonces empecemos con qué es la programación. La programación es una serie de pasos que tú le das ordenadamente a la computadora para que ella la pueda ejecutar. Entonces es como un lenguaje secreto que tú le das a la computadora y ella la puede entender. En el mundo de la programación existen dos áreas claves en las cuales tú te puedes especializar. Hablamos del backend y el frontend. Entonces, ¿qué sería el backend? Es como si de pronto hablamos de un restaurante, es como la parte de la cocina que tú no estás viendo y es allí donde se almacenan los datos, se gestiona la seguridad, se procesa todo tipo de información y hace que todo funcione perfectamente detrás de escena. Por otro lado, un ejemplo sencillo del frontend sería la cara visible de una aplicación, serían los botones, el diseño de una página web, es con lo que el cliente interactúa y lo que él ve. Eso sería un breve ejemplo de lo que podrías hacer en el desarrollo de frontend. También debemos hablar de la demanda laboral, tanto en tu país, digamos en mi caso en Colombia, como internacionalmente. En los últimos años ha habido un crecimiento significativo en el área de la tecnología y el desarrollo, así que muchas empresas están buscando muchos desarrolladores que manejen estos lenguajes de programación. Te doy unos ejemplos de los lenguajes más utilizados hasta el momento. Podemos hablar de Java, Python, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, TypeScript, con sus respectivos frameworks, obviamente. Además, las perspectivas de crecimiento se ven muy prometedoras. A nivel Colombia se espera que la demanda de los desarrolladores aumente y a nivel internacional está muy bien. Digamos, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá ofrece salarios muy altos, muy competitivos y pues también como consejo sería que también de la mano de la programación vayas estudiando inglés, ya que es muy importante y te abrirá puertas al mercado internacional. En resumen, la demanda de desarrolladores tanto a nivel Colombia como a nivel internacional sigue en aumento y seguirá en aumento, ya que las empresas se van adaptando cada vez más a la revolución digital. ¿Vale? Entonces, eso sería en cuanto a la demanda. Ahora sigamos más de fondo estas dos áreas interesantes que estamos tocando. Hablamos del frontend y el backend, así que vamos allá.